Hola oyentes de Radio Sefrat, bienvenidos una vez más a esta sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Digo que muchas veces aprovechamos para hacer una especie de ironía del título y comparamos ciudades Atenas, Jerusalén. La vez anterior eran Córdoba y Gerona, pero esta vez vamos a salirnos de estas oposiciones y vamos a quedarnos con una figura de un filósofo judío. Lo que pasa es que la oposición quizás sea interna porque no era exactamente un filósofo. Estamos hablando de un personaje llamado Primo Levi, del cual en estos días se cumple el centenario de su nacimiento, ¿no? Exactamente, Jorge. Bueno, en primer lugar, como tú bien dijiste, en rigor nosotros siempre tratamos en general con filósofos. Ahora, también hay que decir que Primo Levi era, y esto es interesante remarcarlo, por eso traje el tema de hoy de Primo Levi. No solo fue un cronista del universo concentracionario, es decir, del mundo de los campos de concentración, no solo fue un sobreviviente, sino que quizás pertenece a esa alcurnia, ese abolengo de, no sé, de Paul Celan, o de Antelme o Améry, que no solo eran sobrevivientes, sino que aparte eh, su experiencia se constituyó en una reflexión que prolongaban hacia la contemporaneidad y hacia la condición humana, ¿no? Lo cual, por supuesto, no quita al testimonio ni al sobreviviente su estatuto su estatuto moral, ético, pero ciertamente Primo Levi, sobre todo, mm, pudo reelaborar intelectualmente de una manera magistral y sofisticada intelectualmente su propia experiencia. Eh, Como nosotros siempre mencionamos ciudades y un poco organizamos estas presentaciones eh, con la tensión entre Jerusalén y otra ciudad como una metáfora topográfica del pensamiento, hoy podríamos hablar de Torino o Turín, el Piamonte, que ciertamente fue una ciudad muy importante, muy particular dentro de Italia, asiento de los Savoia, una ciudad con una cultura propia, muy singular. Si uno oye hablar a los de Turín, parecen a veces casi franceses en el modo de pronunciar, con un trazado de las calles muy singular, muy diferente a otras ciudades europeas que yo he conocido, por lo menos que yo he conocido, porque son una ciudad casi cuadriculada, no sé si hay otra, eh, no lo sé. Sin embargo, Buenos Aires es así, es por ejemplo cuadriculada, bueno, con esas galerías que tiene por donde pasaban los caballos originalmente. Bueno, y una historia muy particular dentro de Italia, una singularidad, una nota distintiva. Y también en este sentido, un lugar donde floreció particularmente la cultura judía. Y también una cultura judía muy singular, muy marcada por profesiones liberales. Eh, de allí, por ejemplo, hay intelectuales contemporáneos importantes, no sé, Carlo Ginzburg, por ejemplo, Torino, David Vidusa, que es un gran historiador y un intelectual para mí muy importante, es y vive en Torino. Es decir, que la ciudad de Torino dio intelectuales, científicos, judíos muy importantes. Curiosamente, si no me equivoco, Natalia Ginzburg, la mamá de Carlo Ginzburg, sin embargo, nació en Palermo, en Sicilia. En el caso de Primo Levi, el libro más conocido de él es Y esto es un hombre, y
sus crónicas de la deportación y de Auschwitz. Ahora, lo que quizás, no digo que sea menos conocido, pero quizás es menos revisitado hoy, es el Levi pensador, el Levi, si uno quiere, intelectual, más allá de, como decía antes, el cronista del mundo concentracionario, que sus crónicas eh, no solo, y ahí me parece que, bueno, hay estudios muy importantes y hay estudiosos muy, muy destacados acerca ya de las diferencias entre las crónicas de los supervivientes. Es decir, por ejemplo, no sé, La Capra, gente que está estudiando, Friedlander, estoy hablando de los más importantes, ¿no? Que hoy lo que estudian ya no es la verosimilitud, la realidad de la crónica, eso está fuera de discusión, sino lo que se habla es más de una hermenéutica, es decir, cómo alguien que provenía, por ejemplo, cómo alguien vivió una misma experiencia y por su proveniencia ideológica, porque venía, no sé, de la izquierda, de la Shomer, u otro que venía del Likud. Entonces, cómo la experiencia nunca es una experiencia desnuda, el yo estuve aquí o yo lo viví, entonces ya no se trata tanto de lo vívido de las experiencias o de la veracidad de las experiencias, sino más bien de hermenéutica, cómo vivieron y cómo rememoran desde un presente que también condiciona, entonces cómo se elaboran esos recuerdos y cómo los recuerdos están bañados por los presupuestos, la ideología, la forma de vida, la religiosidad de cada uno de los supervivientes. Bueno, esto es un tema, hoy en general, digamos, el campo, estos estudios quizás pone la atención más en estos problemas, ¿no? En el caso de Primo Levi, en mi opinión, justamente está muy remarcado, más allá de la parte de la crónica, el elaborar, no sé, como lo ha hecho en otro sentido Todorov, sin haber sido un deportado, pero elaborar lecciones éticas, reflexiones acerca de la condición humana en general, a partir de una experiencia extrema. Y en este sentido quería traer un capítulo de el libro de Primo Levi, Los hundidos y los salvados, que creo que aquí lo editó, en español lo editó Mushnik, estoy prácticamente seguro, que me parece que es quien editó casi todo lo de Primo Levi, que hoy se consigue, los cuentos, los relatos, las crónicas, las reflexiones también. Se trata de En los hundidos y los salvados, un texto que es del 68, que es al que me voy a referir, y echar luz sobre un pequeño pasaje de ese libro, un pequeño pasaje. El capítulo de Los hundidos y los salvados se llama Comunicar. Y lo interesante es que acá Primo Levi, de una manera enfática, se dedica a impugnar la teoría, no diría la teoría, el presupuesto, el aire de época de la incomunicación. Es decir, es una década en que desde el cine, no sé, hay que recordar las películas Hace un año en Marimbad, la literatura también francesa, el objetivismo, todos hacen hincapié en la incomunicación. Los personajes están incomunicados, no pueden hablar entre ellos, o sea, es una incomunicación existencial, ¿no? Cada uno está en su mundo. Es un tópico, es un motivo que explotan casi todos los directores de cine, los escritores, la filosofía con Sartre, el existencialismo, ¿no? Estamos condenados a no entendernos, a incomunicarnos, ¿no? A veces eso produjo grandes películas también o grandes libros. Y Primo Levi llama a esta moda, la llega a llamar una moda frívola e irritante.
y apunta directamente en este capítulo a una película de Michelangelo Antonioni, que se llamó El Desierto Rojo, Il Deserto Rosso, donde, bueno, hay una famosa escena, creo que es una de las escenas finales, donde un marinero turco se encuentra con la protagonista y no se pueden entender. Hay como quedan confinados cada uno a un mutuo aislamiento y a la incomunicación. Entonces, Primo Levi, la película de Antonioni es del 64 y formaba parte de una tetralogía, que eran 4 películas. Esta, El Desierto Rojo, La Aventura, La Noche y El Eclipse, que son todas. En todas hay esto de la incomunicación. Y Primo Levi se revela, porque Primo Levi, y mirá qué interesante, dice que cuando él estaba en el campo, los primeros en morir, los primeros en caer en el campo, fueron los yugoslavos, los italianos y los griegos. Casi fueron diezmados por completo, casi al inicio de su deportación, precisamente porque no se podían comunicar, no comprendían no solo las órdenes en alemán, sino que quedaban aislados de sus compañeros polacos, algunos alsacianos, que conocían tanto los polacos, los alsacianos, los rusos por el yiddish, de algún modo podían entender a los alemanes. Y podían entenderse entre ellos, o sea, tanto el aislamiento con respecto a las órdenes que daban los alemanes, que él como italiano dice que era un espanto, pero no solo porque las órdenes eran horrorosas, sino porque aparte el no comprender la orden, y aparte por los propios compañeros. Esto es una enseñanza hermosa que saca Primo Levi de qué importante es comunicarse para sobrevivir, no cortar la comunicación, seguir comunicándose. Entonces, él llega a decir en una parte en este capítulo, rechazar la comunicación es un pecado, dice él, porque dice, el hombre está hecho para comunicarse. Por supuesto, Jorge, que esto iba a contrapelo de todas estas teorías media, bueno, creo que era la época de los beatniks, de los iracundos, de los existencialistas franceses. Había toda una onda de ponderar la incomunicación humana, y él se revela contra esto. Y él dice que es como una exigencia ética el comunicarse. Por eso rechazar la comunicación es un pecado, dice Levi. Y ahí acá hay una apuesta grande, a pesar de todo lo vivido, una esperanza. Fíjate que aquellos que no habían vivido la guerra, o los hijos de la guerra, caían en estas posturas frívolas, digamos, como diría Levi, digo lo que dice Levi, de la incomunicación, y él, que había sufrido, dice él, la más radical de las incomunicaciones, apostaba a que el hombre todavía podía comunicarse. Esto yo creo que es la idea, Jorge, más fuerte que... Uh-huh. Pero también sufría de eso, yo creo que también de sus camaradas de sufrimiento, porque después de la guerra, él fue de los pocos que se puso a escribir sobre ese tema. En realidad, totalmente, era un tema que incluso los que lograban sobrevivir y llegaban, por ejemplo, a Argentina o incluso a Israel, cuando salía el tema no se hablaba de eso. Se trataba totalmente. de evitar el tema, ¿no? Por eso también eso de hablar a pesar de todo, ¿no? Así como está el libro de Didi Huberman, Imágenes a pesar de todo, esto de hablar a pesar de todo y esa exigencia de realmente hablar, y lo que tú dices de que no sé, hay también una cosa que dice Alain Finkielkraut, que dice, no es que los sobrevivientes no hablaban, es que nadie estaba dispuesto a escucharlos, o no había muchas ganas de escucharlos.
y no solo en la diáspora. Entonces, después hay una anécdota muy triste sobre eso, que es que la que mencioné, Natalia Ginsburg, la escritora de Querido Miguel, ¿no? De todos nuestros ayer, una gran escritora, estaba en Einaudi, la gran editorial italiana, y Primo Levi le envía el manuscrito de Si esto es un hombre, y ella lo rechaza. Ella se arrepintió toda su vida de eso, ¿eh? Toda su vida se arrepintió. Pero bueno, era también la cuestión de la época que no había un clima receptivo. Y él, como tú dices también, siguió hablando. Y lo que más me impresionó es esto de, como lector, esto que dice cómo comunicarse en una situación extrema, y esto tiene vigencia hoy, es fundamental, no renunciar a seguir comunicándose. Incluso dice algo muy interesante, dice que cuando uno no se comunica, porque a veces uno no se comunica por muchas razones, porque se ve abrumado por demandas y no contesta algún llamado, un mensaje, lo que sea. Él dice en este capítulo que eso crea sospechas en el otro, que nunca es bueno para uno no contestar, que no contestar crea situaciones equívocas, es decir, extiende la reflexión. Y me impresionó también mucho esto de los italianos, los yugoslavos y los griegos, que, como diciendo que hay algo del orden del desapego, de lo simbólico, donde si no te podés comunicar, morís. O sea, hay algo que tiene que ver, como diría Cassirer, con el universo simbólico, ¿no? Que es necesario para sobrevivir. Eso me pareció una reflexión. Y cómo, en realidad, los que sabían Yiddish tenían, de alguna manera, una posibilidad adicional, porque comprendían el idioma, nada más y nada menos. Esto, por supuesto, rechaza las ideas posmodernas del particularismo, ¿no? Porque acá Levi está apostando a que no hay un gap, una brecha irremontable entre, ¿no? Como parece esto, bueno, creo que Primo Levi habla de Babel, ¿no? Que era como una cosa muy fuerte que dice en este capítulo también, que cuando él arribaba a un campo, cuando un deportado arribaba al campo, una de las cosas más impresionantes, más allá de todo lo que ya sabemos, es esto de los idiomas, que era una especie de Babel, ¿no? Es muy interesante la reflexión sobre el lenguaje. Digo esto como Primo Levi filósofo, la reflexión que hace sobre el carácter del lenguaje, el hombre como un animal de lenguaje, cómo el lenguaje nos humaniza o nos deshumaniza. Bueno, las reflexiones sobre las órdenes en alemán. Bueno, yo creo que a Primo Levi hay que leerlo no solo como un cronista, sino sobre todo como un pensador. Uh-huh. Y si tuviéramos que, generalmente en estos programas hacemos unas lecturas recomendadas, evidentemente recomendaríamos todo lo que ha escrito, pero ¿por dónde empezaríamos? ¿Cuáles serían los indispensables? Y si este es un hombre, y para mí 2 libros que son, y voy a decir una tercera cosa aparte, que no es libro. Los hundidos y los salvados, que creo que está editado por Mushnik, me parece, quizás ahora por otra editorial, pero lo que yo recuerdo, La Tregua, que es brillante. La película, si es una película, está muy bien la película, no siempre ocurre que las películas, ¿no? Pero la película está muy bien. Y finalmente, recomendar, yo no sé cómo decir, un YouTube, ¿cómo se diría, Jorge? Un YouTube, ¿no? Como sí. Recomendar un YouTube. Una película que está en YouTube. Es un documental que está en YouTube, que supongo que si uno pone en Google Primo Levi en YouTube, subtitulado, va a aparecer, que es una maravilla, que es un escritor y periodista que viaja con Primo Levi a los campos, a Polonia, ya cuando él es grande, y Primo Levi va reflexionando a lo largo va conversando en el micro, en el autobús,
en el bus, sobre cómo ve ese paisaje por la ventana, ¿no? del bus, y está subtitulado, y es interesantísimo. Habla de esto también, habla de esto que habla en Los hundidos y los salvados, pero yo iría a Los hundidos y los salvados y La tregua, eh, para mí son indispensables. Bueno, vamos a, por supuesto, aceptar tus recomendaciones, así como las vamos a unir a todas las que en estas semanas estamos rindiendo como homenaje a este centenario a Primo Levi, al que también sumamos tus reflexiones aquí en esta sección Atenas y Jerusalén, hoy con esta mirada hacia Turín, y como siempre, Pablo, te invitamos a volver la semana que viene a seguir hablando de estas tensiones filosóficas. Muchas gracias, Jorge.